Ajá, la ñapa. ¿Cuál es la ñapa de hoy, Daniel? La ñapa del fin de político. En la ñapa de hoy estamos hablando de el lado oculto de Oslo. ¿Qué se sabe de lo que se negoció Y en Oslo? pasaste todo el video tentando a la gente. Mira, que no, que eso lo dejo para allá. Ajá, ¿qué le vas a decir a tus patrioñeros en la ñapa? Patrioñeros queridos, patrioñeros full. Fíjense, ¿qué surge de todo esto? Número uno, te cuento una cosa, Neomar, a ti y a todos los que nos están viendo. Me he dado cuenta de lo que significa el silencio informativo en Venezuela. Porque nada de lo que ha ocurrido en Oslo es secreto aquí en Europa. No puede ser. Nada es secreto aquí en Ya Europa. todo rueda. Todo se ha sabido. Y lo he sabido yo y lo han sabido otros. Fíjate. A Noruega, ¿cómo fue la metodología de trabajo? La metodología de trabajo fue de la siguiente manera. Conocido por lo que es la metodología usual. Siempre en Noruega, en este tipo de casos, trabajan de la siguiente forma. Uno, se citan a las partes con representantes calificados. ¿Okay? Es decir, todos los que fueron estaban debidamente calificados por el actor principal. Y se hace una determinación de cuáles son los actores principales. Hay dos actores principales por cada sector. O sea, hay dos actores principales, el chavismo, el régimen y su oposición. Y en cada uno de esos sectores, en cada uno de esos bandos, hay a su vez dos sectores principales. El factor militar y el factor, en el chavismo, el factor militar, el factor político. Y en el caso del sector opositor está el gobierno interino, entiéndase, Juan Guaidó, ¿no? y su posición, su partido, Voluntad Popular, y están las posiciones más moderadas, a las cuales se les da fuerza, donde se incluye a Henry Falcón. Entonces, a Henry Falcón se le incluye. Dios mío. Claro, porque fue candidato y porque se entiende que representa a un importante sector económico con intereses en Venezuela. O sea, que son los tenedores de bono representados en Torino. Claro, de Francisco Rodríguez, por supuesto. O sea, es lógico que se haya tomado todo eso. Entonces, están debidamente calificados los voceros. Las reuniones se hicieron por separado. Los negociadores no se vieron las caras. ¿Okay? El mediador. En ninguno los encuentra. En ninguno los encuentra. No. En esta primera ronda, no. Lo que hace el mediador es reunirse por separado con cada vocero calificados en reuniones extendidas donde se hace lo siguiente. ¿Cuál es la labor del mediador? Que se llegue a un acuerdo. Esa es su labor. Llegar a un acuerdo. Dos, se reúne con cada parte y le dice, ajá, ¿cuál es el problema que usted tiene y cuál es su propuesta? Entonces, por ejemplo, llegan los opositores y dicen, nosotros no aceptamos ninguna salida electoral si esta no conlleva la salida de Nicolás Maduro del poder. Nicolás no puede seguir siendo presidente. ¿Okay? Eso se lo dice al mediador. El mediador va y se reúne con el chavismo y dice, ¿cuál es el asunto con ustedes? Dice, nosotros exigimos que la oposición deje de montarse en una agenda golpista, que reconozca las instituciones y que acate las sentencias del Tribunal Supremo, que reconozca a Nicolás Maduro como presidente y que se acojan al juego democrático según lo que establece la Constitución. Y se calen 30 años más, Chavi. El mediador agarra eso, ¿verdad? Y lo pone y dice, ajá, ¿dónde están las coincidencias aquí? El mediador no va a ir a decirle a los opositores, mira, los del gobierno dicen que ustedes son unos malditos golpistas y que cuando regresen los vamos a fusilar. Ni vaya a decir al gobierno, mira, los de la oposición dicen que ustedes son unos malditos chavistas que los vamos a colgar. El mediador dice, ajá, aquí está esto, estas son las posiciones. Y el mediador se presenta con un papel de trabajo para las dos partes. Y dice, ajá, los puntos de acuerdo son los siguientes.
La oposición dice que Nicolás Maduro no puede seguir siendo presidente y que el presidente es encargado Juan Guaidó, basados en los artículos tales y tales y tales de la Constitución. Y el chavismo dice que Nicolás Maduro es presidente, que la Asamblea Nacional Constituyente es legítima y que la oposición está en desacato en la Asamblea Nacional basados en este y este y este artículo. Por tal razón, llegamos al primer acuerdo, que toda esta discusión es en el marco de la Constitución. Punto. Okay. Por eso es que hablábamos de eso en esta semana. Exacto. Todos de acuerdo, los dos acogen el tema de la Constitución como bueno. Exactamente. Dos, hay un margen al cual se puede llegar a un arreglo, a un acuerdo. ¿Ok? Todos hablan de una solución electoral, porque el chavismo dice, pero es que aquí vienen unas elecciones generales. Aquí vienen unas elecciones generales porque nosotros vamos a aprobar una nueva constitución. Y cuando se apruebe esa constitución hay que hacer unas mega elecciones. Entonces, ¿cuál es el problema de ello? Tiene una nueva constitución, ya, ahora sí. Claro, la Asamblea Nacional Constituyente no está haciendo una nueva constitución. Y entonces la doctrina Chávez establece que después de una nueva constitución hay que hacer unas mega elecciones para relegitimación de los poderes, relegitimar los poderes. Así es. Y la oposición dice, aquí hay que ir al cese de la usurpación, al gobierno de transición y a las elecciones libres. Entonces el mediador dice, pero ustedes también quieren elecciones. Y estos dicen que va a haber una elección en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. Segundo acuerdo, hay una solución electoral. Lo que hay que ponerle fecha. Y condiciones, ¿no? Y condiciones. Por esa razón es que a última hora llaman a incorporarse al equipo a Vicente Díaz, que tiene tres características por las cuales se le incorpora al equipo. Característica 1 fue el rector del CNE. Característica 2 es ficha de los sectores negociadores, dialogantes y, digamos, menos combativos del conglomerado político que encabeza Juan Guaidó, entiéndase, Henry Falcón y toda esa gente. Y el tercer punto importante en todo esto y que no se puede perder de vista es que Vicente Díaz es de Vargas, igual que Juan Guaidó. Pero yo pensé que iba a decir otra cosa. No lo dejes de lado. En este momento, para cosas que requieren la alta confianza de Juan Guaidó, se están llamando a personajes que vienen de la política de Vargas y no los identifica. No dice, mira, aquí está este. ¿Entiendes? Algunos muy públicos, otros no tanto, pero es así. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, porque tú sabes un dicho. Sí, ¿cuál es? Dilo. Que de Vargas no ha salido nada bueno. Después de José María Vargas, de Carlos Zulé y de Pedro Elías Gutiérrez, después va a ser nada bueno. Fíjate que ni tú te incluyes en la lista, o sea que tú eres muy sincero con eso. Claro, o sea, no cuenten conmigo. Pero mira, ¿qué ocurre? Se llevan a Vicente Díaz para analizar la viabilidad, porque entonces el mediador dice, pero ustedes quieren unas elecciones. Ok, digan cuándo y cómo y de qué manera. Y le dicen al chavismo, a ustedes van a hacer unas elecciones, digan cuándo, cómo y de qué manera. Entonces, el planteamiento que hace el chavismo es, vamos a hacer unas elecciones generales en diciembre del 2019. Y para sorpresa de todos, los representantes del gobierno interino de Juan Guaidó dicen, no, las elecciones tienen que ser en agosto del 2020. Sí. Entonces, dice, ya va, ¿y por qué en agosto del 2020? Si tú lo que quieres es salir del tipo ya, te estamos diciendo que lo sacamos ahorita. Porque si tú dices que tienes los votos, tú vas a ganar esas elecciones. Y es aquí donde entra un tema importante. Porque entonces Vicente Díaz dice, en función del mandato que tiene el gobierno interino, y que donde también tiene un gran peso, por cierto, Gerardo Blight, al cual no se puede desdeñar,
Gerardo Blay, dice, un momento, nosotros estamos planteando las elecciones libres como parte de la ruta planteada por Guaidó. Cese la usurpación, gobierno de transición de elecciones libres. Si cesa la usurpación ya, se va a componer un gobierno de transición. Y ese gobierno de transición, cuyas características se pueden revisar inclusive aquí, va a convocar unas elecciones. Y para poder realizar esas elecciones, hay que tomar una serie de medidas técnicas y legales para llevar a buen puerto una elección libre. Y nosotros prevemos que el tiempo que se necesita, la fecha debe ser agosto del 2020. Fíjate, Daniel, y me disculpas. Adelante. Fíjate, Daniel, que estoy plenamente de acuerdo con quienes creo que ese planteamiento es completamente cierto. De hecho, yo grabé un video en el canal, lo consiguen en mi canal de YouTube, Neomar Hernández, me buscan en YouTube, que hablaba de el nudo gordiano de las elecciones libres, o el chavismo tenía un problema, el problema a resolver era una elección libre. Ojo, fíjate que le puse no las elecciones, elección libre, una elección normal, como se hace en cualquier país moderno de este planeta Tierra. Y yo hablaba en una parte del video, yo dediqué la parte final del video a hacer estimaciones. O sea, no digo con meses, días, o sea, no lo digo con precisión, pero hablo de estimados, de acuerdo a los procesos, de lo que llevaría a hacer una elección libre en Venezuela y todo lo que hay que revisar. Además, hablo apartado por apartado. El RE, la composición del CNE, el tema de los votos en el exterior, que es fundamental, el tema de los candidatos que tienes que habilitarlos para que participen, que están muchos de ellos inhabilitados, el tema de el plan Republic, el financiamiento. Yo hablé del financiamiento del sistema automatizado. Incluso, ¿se mantiene el sistema automatizado o vamos al botico manual, como pide mucha gente? Los medios de comunicación cerrados y puestos al servicio de una parcialidad política. O sea que, si somos sensatos, fíjate tú que, o sea, tú me dijiste lo de la fecha que plantea el chavismo, la que plantea la oposición, y yo dije, coño, ¿cómo pueden decir que 2020, el apremio, la cosa, pero siendo sensatos y de acuerdo a lo que yo mismo dije en ese video, es que tienen razón? Tú no puedes hacer unas elecciones así. Más allá de que mira, Daniel, más allá de que la ruta, hacer, pero no serían libres. No, es lo mismo de siempre. Entonces, es verdad. Ahora, ¿y en qué terminó eso? Porque no me dijiste en qué terminó eso. Bueno, porque está bueno el cuento, ¿no? Esas son las dos posiciones. Esas son las dos posiciones. O sea, entonces, el mediador normalmente dice, bueno, estos están aquí, estos están aquí. Y el mediador, bueno, pero entonces aquí hay una salida. Sería electoral. Electoral en el marco de la Constitución. Bueno, pero es que hay que haber cese de usurpación. Y estos dicen, no, tienen que reconocer a la constituyente. Sí, pero el mediador dice, pero hay acuerdo. La salida es electoral. Entonces, al final vamos a trabajar la salida electoral. Eso es lo que está haciendo el mediador. Y punto. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, viene el momento difícil. Viene el momento en el que se asignan las tareas. Bueno, de lo que aquí se habló no se dice nada porque este pacto esto hay que máxima reserva. Y las tareas son las siguientes. Señores del régimen, vayan y elaboren mejor su propuesta. Y digan, vamos a hacer unas elecciones en diciembre, así, y la Constitución va así. Y por favor respondan qué van a hacer con estos puntos. Presos políticos, CNE, normativa electoral, medios de comunicación, financiamiento, exiliados, votos en el exterior, etcétera. Díganlo. Y con la oposición, el planteamiento. ¿Por qué las elecciones en agosto? ¿De qué manera? ¿Qué dicen ustedes que significa cese de la usurpación? ¿Qué significan ustedes? ¿Cómo ven ustedes ese gobierno de transición? ¿Ok? Porque el gobierno de transición ustedes lo aceptan con Maduro. Maduro presidente y Guaidó vicepresidente, por ejemplo. Esto lo estoy diciendo yo. O sea, le están diciendo, digan ustedes qué es el gobierno de transición. Digan ustedes qué es el cese de la usurpación. Digan ustedes qué es elecciones libres. Y tráiganlo para acá. Y cuando lo traigan, tráiganlo consensuado. Graníticamente consensuado. Que no vaya a salir ni uno solo de los factores que usted representa a decir yo no estoy de acuerdo con eso. Y si sale, usted mismo se encarga de eso. ¿Cómo se sabe todo esto? Porque ya empezaron las consultas para todos los sectores. Y todos los sectores están viendo, oye, mira, esto es lo que hay.
Lo primero que se hace es que van los negociadores de opositores y son recibidos por un factor muy importante de la negociación, que es el Vaticano. Entonces se reunieron con Pietro Parolin, que es el jerarca eclesiástico no venezolano con más conocimiento sobre la situación en Venezuela, porque fue nuncio apostólico en el país. Sí. Número 2, por alguna razón, yo creo que está claro que no depende de los factores representados en la negociación por parte del chavismo. No se le dio seguridad a Stalin González de que fuese seguro su regreso a Venezuela. Y ninguno de los negociadores ha regresado a Venezuela. Imagínate. De hecho, uno de los negociadores se encuentra realizando labores de contactos y mediación y comunicación de lo que se está jugando en medio de todo esto en Madrid. Fernando Martínez Moto está en Madrid. Okay. Que se sepa. Porque a cada uno se le dio una labor. Mira, ve a convencer a Mengano, y ustedes saben quiénes están en Madrid. Ve a hablar con fulano en Madrid, ve a hablar con fulano allá, nos vemos aquí tal día y tal. Hay una información que luego se sabrá si es cierta o no, de que se puso una fecha para un nuevo encuentro. ¿Okay? Y que el nuevo encuentro en Oslo o en algún otro lugar, pero con la participación del gobierno noruego, sería el martes que viene. Que el martes que viene podría haber una nueva reunión con todos los voceros, incluso con voceros incorporados. ¿Okay? Probablemente se hablaba de que podría incorporarse algún, que yo te lo había comentado en Yacinova, que podría meterse algún constitucionalista chavista. Ajá, probablemente tipo Escarrado, tipo esos locos, ¿verdad? Para dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, etcétera. Y se hablaba de un experto electoral del chavismo, pero ahí está Jorge Rodríguez, que es prácticamente el tipo que ha tenido en sus manos el tema de las elecciones. Entonces, eso es lo que está por allí. No, que se sepa. Ahora, mira, antes de que terminemos, yo creo que tú me aclares algo. Tú empezaste hablando de que había como por factores, ¿no? Y que dentro del chavismo estaba el factor militar representado. ¿Tú tienes noticia de quién es el representante militar? No es que haya un representante militar. Es que los que están allí presentes como negociadores cuentan con el aval del factor militar fundamental. Bueno, entonces, esa era una de mis preguntas. No ninguno de los tres en especial, ¿no? Sino que se entiende que Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez y ¿cuál es el otro? Héctor Rodríguez. Jorge Rodríguez. Me olvidó el tercero. Están nulos. El tipo que es el representante del régimen chavista en los organismos de derechos humanos. Se me olvidó su nombre, porque es un nulo en realidad. Y dicen que tiene experiencia en estos organismos, etcétera, que cuentan con el aval, pues. Cuenta con el aval. De los militares. O sea, no es que haya un representante, sino que cuenta con el aval del ala militar más importante, que sería Diosdado en este momento. Entonces, ¿qué va a terminar ocurriendo con esto? No sabemos. Yo vuelvo y te digo lo que dijimos en el programa. El hecho de que haya un acuerdo no quiere decir que el acuerdo se cumpla. Y el hecho de que haya un acuerdo y se cumpla no quiere decir que solucione el problema. Yo creo que dentro de todo esto están los Estados Unidos diciendo, échenle bola otra vez, pues, vayan otra vez. Vamos a esperar, échenle bola, vaya. Y ya veremos, porque al fin y al cabo, si aquí se llega a una solución pactada, donde todo termine en unas elecciones libres, de verdad, lo que quedará es que cada quien recoja, hermano, agarre su escoba y su pala, salga a recoger todo lo dicho, salga a convencer a su gente, la vaina va a ser dolorosa, va a seguir muriendo gente, probablemente vamos a seguir muchos exiliados, van a seguir muchos presos, pero mira, está esta vaina aquí y vamos a ver, y los Estados Unidos tendrán que meterse a apoyar técnicamente a través de las Naciones Unidas, a través de la OEA, a través de donde sea, pero eso es lo que va a terminar ocurriendo si se pactan unas elecciones. Y van a quedar insatisfechos todos.
todo. Porque así pasan todas las negociaciones. Nadie queda 100% satisfecho. Mire lo que pasa con la ETA en España. Mire lo que pasa con el IRA en Irlanda. Mire lo que pasa con la FARC en Colombia. Mire lo que ha pasado en Centroamérica. ¿Tú crees que en Centroamérica se puede hablar luego de 30 años casi de firmar la paz en Guatemala y en El Salvador y en Nicaragua? Se puede hablar de que esos países están bien con el fenómeno de las maras y la delincuencia. Es una mierda lo que está pasando en Centroamérica. Entonces, tenemos que estar claros en que vamos a quedar insatisfechos. Pero ya veremos, Neomar Hernández. Bueno, tuvo buena esta ñapa, ¿viste? Creo que es mi favorita de las 3 que van. Porque me hace impactado, Chapo. Suscríbete al Patreon. Yo creo que me voy a suscribir, Chapo. Me voy a suscribir, de verdad. Pero mira, esta sí estuvo buena, estuvo muy buena. Bueno, pero vamos a ver, ¿no? ¿Dónde termina todo esto? Y de una vez les digo, todo esto es información recogida de todo lo que se ha dicho en los distintos factores políticos, información que me ha llegado a mí y que sigue sonando y que cuando tú la conversas con alguien te dice, sí, a mí me dijeron ya. Por ahí sí, a mí me dijeron ya. Sí, no, ya yo lo supe. No voy a nombrar personas porque eso no es la idea, claro. Pero eso es lo que está sonando. Todo puede quedar en nada, todo puede ser especulación, todo puede ser un pote de humo, pero al fin y al cabo lo que podemos hacer es revisar lo que está sonando por ahí, porque a falta de información, esto es lo que queda. Se acabó esta ñapa, Neomar Hernández. Un gusto, Daniel Lara, ha sido un gusto. Bueno, mira, oye, invítame un día de esto a esa bebedera de caña que tú estás haciendo, ¿vale? En tu canal. Tengo que hacer un review de cerveza. No, cuando me mandes un single mal de eso que tomas tú ahí tranquilo, relajado, eso, ahí te voy a invitar. Está bien. Cuente con eso, compañero. Se acabó esta ñapa. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.